Buenas noches, Artevisión, ¿cómo están ustedes? Bueno, acá habíamos dicho que José Manuel Pons Peón iba a volver, quedaron muchas cosas pendientes, quedaron muchos temas por hablar. José Manuel, gracias por volver, gracias por estar. Fue excelente la charla de la vez pasada, en verdad, pero quedaron muchas cosas en el tintero. Así que nada, bienvenido nuevamente a Artevisión y padrino. No te puse la musiquita, padrino, no te recibí con la musiquita. A ver, ¿cómo estás, José Manuel? Bueno, muchas gracias por recibirme. Desde luego me siento como en mi casa en Artevisión y es un honor siempre estar contigo y en tu compañía y ciertamente muy agradecido. Gracias. No, gracias a vos. Y aparte estuvimos de tour, digo yo, ¿no? Porque estuviste en Artevisión, Sí. después estuvimos con la mano, en la mano de la mano de Lucy, con Lucy, que le agradecemos desde acá. Fue increíble esa charla con Lucy, maravillosa charla que tuvimos con Laura Casamayor y con vos hablando justamente de las escenas que se están grabando del bronce. Uh-huh. Pero quedaron muchas cosas pendientes, José Manuel. Y a ver si hice bien la tarea, a ver qué cosas quedaron pendientes. Eh, Hablamos mucho la vez pasada sobre la violencia, sobre la resiliencia, sobre un montón de cosas. Pero quedó hablar también de algunas cosas, de algunos personajes, como por ejemplo Marcos Borrelli, ¿no es cierto? Que posee un pasado, perdón si lo leo, pero me lo apunté, ¿sí? Para poder decirlo correctamente, que posee un pasado ligado a la corporación internacional. Decime, José, ¿qué es lo que te llevó a ser este personaje y por qué te dirigiste para ese lado? Bueno, Marco Borrelli es una persona que tiene un pasado relacionado con ACNUR. Eh, ACNUR es una organización internacional que se encarga de la ayuda a los refugiados y que, digamos, completa un poquito la acción de la comunidad internacional en torno a los movimientos migratorios y especialmente a las personas en peligro por guerras, por hambrunas y personas que en realidad son expatriadas, ¿no? Entonces, me interesaba mucho tener un personaje de este tipo que tocara un poco el campo donde no llegan los gobiernos y donde no llega la comunidad internacional, porque digamos que hoy en día, con la cantidad de conflictos que existen, es muy frecuente poder encontrarse en cualquier parte personas que trabajan para organizaciones internacionales, ONGs y especialmente organizaciones que se dedican a la solidaridad internacional, ¿no? Tenemos un mundo muy convulso, un mundo que está desorganizado y digamos que estas organizaciones complementan lo que los estados no llegan a poder hacer porque no acaban de colaborar en condiciones, ¿no? Me interesaba eso, para poder dar un enfoque en la novela de un personaje Sí, que aporta algo diferente, ¿no? perfecto. Ahora tengo una consulta para hacerte. Decime si puedo hacerla, si no pasamos de largo. Eh, ¿Vos has tenido alguna experiencia con respecto a estos lugares en guerra? Bueno, sí, por mi oficio sí. Ya dijimos en el anterior entrevisión que yo soy militar, mi oficio es ese. Y como muchos de mis compañeros, he participado en misiones internacionales fuera de España, en zonas de conflicto. Bueno, la aproximación que tengo es una aproximación sobre el terreno, ¿no? Hemos podido conocer todos nosotros, pero particularmente yo por las labores que he tenido que hacer cada vez que he salido a este tipo de personas que trabajan en organizaciones internacionales, gente de otros países, naturalmente también personas afectadas por la guerra, combatientes, expatriados. Bueno, esa masa de gente que se ve afectada por el impacto de la pérdida de la seguridad, ¿no? Por una guerra, por la muerte, por la invasión, por la hambruna, sí, todos hemos conocido eso. Y mientras hacías la novela, tus emociones y tus sentimientos, ¿cómo podías manejarlos en este aspecto? O sea, ya habiendo vivido esa experiencia, eh, ¿cómo podías
transitar lo de la novela y lo que vos habías vivido? Bueno, en relación a Marco ha sido relativamente fácil porque Marco es un personaje aséptico en relación en torno a su pasado con ACNUR. Yo tengo una visión muy particular de las organizaciones internacionales y de las ONGs, producto de mi trabajo con ellos, tangencial con ellos, evidentemente. Pero si me preguntas a propósito de la violencia inherente al tiempo en que, por ejemplo, Isabel Daroca está en prisión o cuando regresa a Irán después de pasar por ese periodo de, vamos a decir, repaso generalizado por toda la barbarie que el ser humano puede ejercer sobre otro, Sí. algo que pude observar claramente con personas que habían podido estar en el cerco de Sarajevo, por ejemplo. Te diré que en un momento determinado tienes que tomar cierta distancia con las emociones que emanan de haber podido conocer a esas personas, de haber podido ver eso, porque indudablemente si no la tomas es imposible poder escribir, pero al mismo tiempo debes permanecer muy cerca del sentimiento, de la empatía que producen esas personas para poder extraer lo mejor que poder verter en un libro como El bronce, ¿no? Perfecto. Es complicado, es un equilibrio delicado de hacer. Bueno, José, gracias por la explicación que nos acabas de dar. Yo creo que inclusive este tema lo habíamos tocado, pero quería que hablaras en primera persona vos cómo sentías todo esto de esto de estar en el medio del caos, porque recuerdo que en la conversación con Lucy vos dijiste, y me impactó mucho cuando lo dijiste, yo estuve en contacto con esas mujeres. Así es. Y realmente yo creo que a lo mejor es un golpe bajo el que te voy a dar, ¿no? Pero yo creo que son imágenes que uno jamás se los puede borrar de la cabeza. Pero hay un tema que me interesa mucho tocar, que yo lo conocí a través tuyo, la palabra Bahá'í. Yo tengo entendido que Isabel Daroca, y no por esto estoy dando información de la novela, fue tomada prisionera por estar con unas amigas que sí eran Bahá'í. ¿Qué es Bahá'í? ¿Qué es la fe Bahá'í, la religión Bahá'í? ¿Podés explicarnos un poquitito? Yo al menos era ignorante hasta que vos me la empezaste a nombrar. Bueno, la fe Bahá'í efectivamente es la última gran religión. Es una religión independiente que nace en el seno del Islam en Irán a mitad del siglo XIX. Como el cristianismo nació en el seno de una sociedad y una religión judía, ¿no? Se emancipa del Islam y lo que viene a decir es que Dios nos manda mensajeros, profetas o avatares cada cierto tiempo para poder restaurar la justicia en el mundo y darle una oportunidad a las sociedades de poder ser felices, ni más ni menos. Es decir, las sociedades evolucionan tecnológicamente, evolucionan también anímicamente y maduran. Entonces, para esta época de la humanidad, el mensaje que proporciona la fe Bahá'í es un mensaje de esperanza fundamentalmente basado en que el mundo debe unirse. El mundo está globalizado, pero en el siglo XIX se veía desde Irán una perspectiva totalmente diferente. Sin embargo, Bahá'u'lláh digamos, proporciona un mensaje para los siguientes años, un mensaje basado en la idea de que es la unidad, la medicina que va a poder hacer que el mundo pueda madurar en este momento, ¿no? La fe Bahá'í es una religión, como decía, independiente, está extendida por todo el mundo, con una serie de principios fundamentales que recogen todo el sentir hoy en día de cualquier persona de bien. Es decir, estamos hablando de que como mandamientos, podríamos decirlo así, tiene el hecho de que la mujer tiene que tener la misma posibilidad de acceso a la educación y, por supuesto, acceso a una vida laboral y ser feliz y en condiciones de paridad con el hombre. Hablamos también de un sistema de pesos y medidas común para todo el mundo. Hablamos de un tribunal internacional de justicia, de un sistema también colectivo de seguridad y de toda una panoplia de asuntos sociales que en esta época encajan y son
exigencias del mismo avance de la sociedad. Espiritualmente, la religión Bahá'í recoge todo el acervo anímico y espiritual de las religiones anteriores, es decir, acepta como propias dentro de un ciclo profético todas las religiones anteriores, de forma que un Bahá'í cree en Cristo, cree en Moisés, cree en todas las religiones anteriores, porque todas parten de un mismo hecho, que es el que Dios nos manda precisamente esa posibilidad educativa a la sociedad en cada momento, ¿no? De forma que eso es fundamentalmente lo que cree la fe Bahá'í. Y escúchame, José Manuel, esta religión Bahá'í tiene, como puede llegar a tener la Iglesia Católica, templos o el evangelista, templos o cómo se maneja el tema de quién da, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? En la religión católica está el sacerdote, en la evangélica está el pastor. Acá, ¿quién es el que dirige esta congregación, se puede llamar? Bueno, Bahá'u'lláh afirma que para esta época de la humanidad el ser humano es suficientemente maduro como para llegar a Dios sin ningún intermediario. De forma que la fe Bahá'í no tiene sacerdotes. En contra de lo que ocurrió con diferentes religiones anteriores, a Bahá'u'lláh no se lo mató, se le expatrió, fue de destierro en destierro hasta que finalmente acabó en la ciudad de Acre, en San Juan de Acre. Y durante una serie de años pudo, de destierro en destierro, escribir todo un cuerpo doctrinal de revelación que recibía de Dios. Entonces, hay una serie de libros que son fundamentalmente cartas a creyentes, cartas a gobernantes, hay también respuestas a preguntas, un cuerpo doctrinal muy rico de información que para esta época es válida. Entonces, ¿cómo se organiza la religión Bahá'í? Efectivamente hay templos, son templos que están abiertos a todas las religiones y de hecho uno puede ir con su libro sagrado a poder hacer oración. De hecho, también son simbólicamente templos acogedores en el sentido de que la arquitectura está hecha de forma que tienen 9 puertas, que tienen en el exterior una serie de piscinas, de extensiones de agua, forman parte de un complejo que está destinado a tener también hospital, también centro geriátrico y toda una serie de consideraciones que son generadoras de sociedad. Y digo 9 puertas porque hay 9 grandes religiones independientes, todos finalizan en una cúpula, simbolizando que todas las religiones con diferente nombre acaban en el mismo lugar porque Dios solamente hay uno, ¿no? Entonces, no nos separa más que una palabra, una forma de nomenclatura y un entendimiento determinado, ¿no? Pero todos podemos comprender que Dios hay uno, hay un creador. ¿Cómo se organiza? Asambleariamente. De forma que en cada ciudad donde hay un número determinado de bahá'ís, un mínimo de 9 bahá'ís, hay unas elecciones anuales donde sin candidaturas de ningún tipo y de una forma absolutamente secreta se votan a las personas que van a formar durante ese año lo que se llama un consejo local, una asamblea. A nivel nacional ocurre exactamente lo mismo, por votación delegada se vota y de forma también anónima y sin candidaturas a una serie de personas que tienen que reunir unos requisitos de madurez espiritual y también mental, evidentemente, que tienen que ser personas con mucha capacidad de servicio, personas especiales en el sentido de que puedan tener precisamente esa capacidad de darse a los demás, ¿no? Y ese desprendimiento de uno mismo, esa empatía que estableces con los demás es la que les capacita para poder servir. Y luego internacionalmente... ¿De cuántos años estamos hablando desde que nació perdón que te haya interrumpido, esta religión? ¿De cuántos años estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que la religión nace en 1844, el 23 de mayo. El 23 de mayo de 1844. Estamos hablando de 178 años. Entonces, es una religión muy joven, es la más joven. Sí, sí, relativamente muy joven, sí, sí. Sí, sí. Y vos notás, a mí, perdóname que me detenga en este tema, pero ¿sabes por qué me detengo en este tema? Porque justamente hay
en esta puesta en escena que se está haciendo a través de Perséfone, no se toca específicamente esto, pero hay una parte que yo recuerdo, y discúlpame si lo digo, no estoy siendo traidora a la novela, pero hay una parte que Nura le dice a Isabel, se habrán pensado que eras Bahá'í. Son muy perseguidos en Irán, los Bahá'ís. Sí, así es. Que, bueno, Nora le pregunta. hay casos de esta abogada que lo hemos conversado, que por defender a los Bahá'ís, no sé cuántos latigazos tenía que recibir y que sigue estando en prisión, ¿no es cierto? Sí. La verdad es que Naciones Unidas emite de una forma periódica sanciones contra el Estado, contra la República Islámica de Irán, por muchas razones, pero la fundamental, por la persecución sistemática a la comunidad bahá'í. En el último informe de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se publica todos los años a principios de junio, se habla de varias cosas en relación a la comunidad bahá'í. En primer lugar, hay que decir que en Irán hay varias religiones. En el artículo 13 de la Constitución de 1979 se dice que hay 3 minorías religiosas: la cristiana, la musulmana sunita, la consideran una minoría religiosa, sí, y la judía. Los musulmanes sunitas son el 10% de la población, hay muy pocos cristianos y muy pocos judíos, y el resto de minorías religiosas no están reconocidas. Hay sabeos, por ejemplo, pero luego están los bahá'ís, que es la minoría religiosa más grande que existe en Irán. 300.000 personas aproximadamente reconoce este informe de libertad religiosa. Entonces, ¿qué les ocurre a los bahá'ís de Irán? Bueno, en primer lugar, no pueden acceder a empleos públicos. Son personas que no pueden acceder tampoco a educación superior, no pueden heredar, se les profanan las tumbas, se les arresta sin ningún tipo de justificación, se les somete a prisión sin juicio y están años en prisión esperando un juicio. Tampoco saben la causa por la que están encarcelados. Son personas que deben en todo momento... Bueno, la causa, supongo que deben saber que porque pertenecen a esta religión. O sea, a ver, ellos saben positivamente que están siendo detenidos por ser bahá'ís. Y el tema pasa que la lealtad, que fue una de las cosas que Isabel siempre tuvo con ella misma, ¿no? Más allá de su resiliencia y todo eso, es ser leal a la creencia de uno, a pesar de que eso te lleve a la muerte o a las torturas. O sea que ellos saben que están allí por ser pertenecientes a la religión bahá'ís. Ahora, que después se les invente cualquier otra causa, eso es otra cosa. Porque a ver, haceme entender un poquitito esto, perdón, ¿no? Porque, ¿cómo? A ver, es un territorio donde, por el simple hecho de pertenecer a una religión, ya es legal que te puedan llegar a detener o te tienen que inventar una causa para que vos puedas ser detenido. No hay nada que los defienda de esto. O sea, me hago entender lo que quiero decir, porque me parece muy surrealista todo lo que se está viviendo al respecto de esto, ¿no es cierto? No sé si me hago entender lo que quiero... Perfectamente, pero es la historia de toda la vida en la humanidad. Quiero decir, no, seguro. Quiero decir, a Cristo, ¿quién lo colgó en la cruz? ¿Los romanos o los judíos? Claro. Entonces, ¿quiénes fueron los instigadores de que a Cristo lo colgaran en la cruz? Fueron los judíos. Se le formó una causa por un tema determinado, pero fueron los judíos. Sin embargo, fueron los romanos los que lo colgaron. Si estamos hablando de las causas que se pueden argumentar para tener una persona en prisión durante 10 o 20 años, la causa en ningún momento aparecerá como por ser bahá'í, tiene que estar en prisión. Se argumentan causas de muchos tipos, pero se han descubierto documentos, los maneja Naciones Unidas además, en donde se habla del exterminio de la ignominiosa secta bahá'í. Hablan de eso, hablan de secta bahá'í. Sí. Estamos hablando de una persecución sistemática. Entonces, es un país reconocidamente opresor de su propia gente.
Esa es la realidad. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el deber de los demás? Que lo podemos saber. Ponerlo en público, argumentarlo públicamente y decir públicamente que hay personas que están en prisión por el mero hecho de tener una creencia. Perfecto. José Manuel, gracias por explayarte en este tema. A mí me importaba muchísimo que inclusive me ayudaras a mí a iluminar un poquitito mi cerebro, porque nada, es un tema que se toca inclusive en el bronce, y no está de más también que sea, que la gente también conozca, ¿no? Que salgamos esto de lo de siempre, y que realmente conociendo, yo te conozco y sé que sos de esta religión, de esta fe, tenés una fe tremenda, siempre tenés esa oración, unas oraciones exquisitas, que orás por quien te pida, y si no te piden también haces oración por aquella persona que necesite salud o que esté pasando por un mal rato. Y me consta, porque realmente sos un hombre de muchísima fe, de muchísima fe. Pasemos un poquitito al humor. ¿Hay humor en el bronce? Porque vos sos de... A ver, el otro día, en un comentario, cuando posteamos la primera charla de Artevisión, alguien conocidito nuestro, por ahí, vamos a nombrar, yo lo voy a nombrar, a Luigi Lemix, de un compatriota tuyo, dijo, te falta un poco de humor, y yo sé que tenés y mucho. José Manuel Pons Peón tiene buen sentido del humor, en el bronce puso sentido del humor. A ver, ¿podés sacarnos un poquitito de... a ver, esa sonrisa ya le dice todo, te estás vendiendo. ¿Sos de tener sentido del humor, José Manuel? Sí, claro que sí. Y en el bronce hay humor, efectivamente, tiene que haber un contrapunto. Estamos hablando de un libro que toca varios temas. Algunos de ellos, como ya acabas de mencionar, son temas delicados y son asuntos de mucha densidad. Tiene que haber un contrapunto, evidentemente. Y en las mismas escenas, cuando Isabel regresa a Irán, hay un par de personajes que aportan ese humor, ¿no? A mí me interesa mucho la risa, ¿sabes? Me interesa mucho la risa por varias razones. La risa, en primer lugar, digamos que equilibra al ser humano. Es generadora de endorfinas, con lo cual vamos a decir, te pone de buen humor, te pone receptivo, te ilumina. Cuando una persona tiene buen humor y se siente bien y feliz, es mucho más receptiva y también creativa. También genera dopamina, inhibe el cortisol, por lo tanto reduce el estrés. Mira, se hizo un experimento hace unos años a propósito de este tema, y entonces se cogió a un grupo de control y se les puso una película triste. Y entonces se vio que se reducía el flujo sanguíneo en un 70%. Se reducía el flujo sanguíneo en un 70%, repito. A ese mismo grupo, a continuación, se le pasó una película, una comedia, una película de risa. Aumentó el flujo sanguíneo en un 20%. De modo que la tristeza deprime el cuerpo y la risa y el buen humor lo elevan y le permiten además a la mente funcionar de una forma diferente. No, pero aparte ya tengo entendido, porque me llegó otro pajarito. ¿Vos sabés? Yo te lo dije la vez pasada, que tengo infiltrados dentro de tu gente. Fíjate quiénes tenés de contacto, porque algunos me están contando cositas tuyas. Que vos sos de las personas que van a un hospital cuando alguien está operado y te ocurre contarles algún chiste para que la persona recién operada se empiece a reír. O sea, sos de usar el humor para que el otro, con los puntos recién puestos, tenga una tentación de risa. ¿Sos capaz de hacer una cosa? Gente, acá está el verdadero José Manuel Pons Peón, para que vean que no es tan santo como parece. ¿Sos de hacer esas cosas o no? En absoluto. Bueno, Luigi, este humor es para vos, para que no nos critiques después que no hay humor en José Manuel Pons Peón, ¿ves? A ver, contanos alguna anécdota, no dando nombres, alguna anécdota de esas picardías que vos hacés cuando vas a ver a algún enfermo recién operado. Bueno. Esto escapa del bronce, pero no sé si escapa del bronce, porque en el bronce también tenés tus deslices así medios... A ver. En realidad son travesuras. Pero bueno, la idea siempre es
siempre es poder relajar. Bueno, ¿dónde se le ocurre a una Pero persona? relajar, José Manuel, Ah, una pero persona recién operada con 50 puntos, vos vas y te sentás en la cama y le empezás a contar chistes. Eso no es querer relajarlo, perdón. no, pero escucha, verás, seguro que me entiendes perfectamente. A ¿Dónde se le ver, ocurren a la persona los mejores chistes? Generalmente en los tanatorios y en los hospitales. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad absoluta de equilibrar la balanza. En el hospital se está mal, en el tanatorio hay tristeza y hay pena. Tienes que sí, equilibrar la balanza de alguna forma y la equilibras a través del humor. El sí, humor. bueno, está bien, pero viste, o sea, no sé, yo no te quisiera hacer camino si estoy operada, por, la, por las dudas. Por si acaso. Claro, por las dudas. José Manuel, háblame un poquitito, el otro día cuando hemos conversado en esta hermosa charla con Lucy, que se tocaron tantos temas, de la salud mental. Y acá, a ver, no sé cómo hacer para no contar nada de la novela. Pero Isabel, después de un proceso de lo que pasó, estuvo bajo tratamiento, ¿no es cierto? Bien, no vamos a contar más nada. Gracias. Bueno, no vamos a decir ni lo que tomaban ni lo que dejaba de tomar, que me quedó bien claro todo. Pero son tratadas después con respecto a la salud mental, que es un tema importantísimo para las víctimas de semejante, o a veces no hace falta tener una situación límite para necesitar un tratamiento psicológico o psiquiátrico, ¿no? Yo creo que todos tendríamos que alguna vez plantearnos a ver cómo estamos de las chapas, ¿no? Pero, ¿cómo se trata la salud mental en el Bronce? Porque yo sé que se trata. Vos la trataste. Bueno, yo no soy experto, tengo que empezar diciendo eso. Y en cuanto a la salud mental, efectivamente, Isabel pasa por una serie de vicisitudes muy serias. No las vamos ahora mismo a decir, pero No. hemos mencionado la charla con Lucy y hemos hablado también de mujeres, hemos citado el cerco de Sarajevo y hay que entender que en una guerra o en una situación de opresión, la primera persona que va a sufrir es la mujer y a continuación generalmente los niños. Entonces, la mujer puede sufrir toda una panoplia de diferentes situaciones, un abanico muy amplio de situaciones de abuso. Generalmente empiezan por abuso psicológico, pero también pueden evidentemente derivar hacia abusos físicos repetidos, ¿no? Estamos hablando de violaciones, estamos hablando también de maltrato, de palizas, etcétera. En una guerra y en cualquier situación de este tipo, dictaduras, etcétera, etcétera. Bien. El Bronce afronta la salud mental desde un punto de vista de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona, también sociedades efectivamente, pero hablamos de una persona para poder afrontar con ciertas garantías una situación muy adversa y continuar adelante, ¿no? Hay una carga genética que es una dotación que permite a la persona tener una capacidad determinada, pero la resiliencia también se puede entrenar. Y hay diferentes aproximaciones para entrenar la resiliencia, ¿no? Y también hay un momento determinado en el que el estrés postraumático derivado de un maltrato, de una violación o de cualquier tipo de circunstancia traumática tiene que ser tratado también médicamente. Tú lo acabas de decir, ¿no? Seguro. ¿Qué le ocurre a Isabel Daroca? ¿De dónde extrae ella las herramientas de resiliencia para poder continuar? No cuentes mucho, ¿no? No voy a contar. No voy a contar. Pero las extrae de una cosa básica y fundamental, que es la memoria y la determinación. Es decir, por ejemplo, una mujer violada. Una mujer violada tiene que empezar por ver en el entorno en el que está si esa violación se silencia, si causa oprobio en el entorno en el que está, de forma que el acompañamiento es malo, si se asume o no se asume. Y a partir de ahí empezar a ser tratada, perdón, empezar a ser tratada y empezar un proceso de duelo, del que podrá salir o no. Bien. ¿Qué le pasa a Isabel Daroca? Isabel Daroca en prisión, cuando está en prisión precisamente, traba contacto con Nura, con una presa que ya está allí, tú la has citado anteriormente, que se sorprende
por el mero hecho de que siendo española estuviera encarcelada, ¿no? Y es la que le indica, no, no, tú has sido encarcelada porque has trabado contacto con los bajáis. Con los bajáis. Y porque han, en una redada, cogido una serie de mujeres bajáis, también te han cogido a ti, pero tú no estás en prisión por otro motivo que por este. Y entonces Nura, en un momento determinado, durante todo el proceso por el que ella pasa, le dice, ten en cuenta que debes recordar. Debes recordar. Y fue el legado, ¿no? Como dijimos la vez pasada. Que le dijo... Aquí tienes el bronce, ella le proporciona una herramienta mental con la que poder trabajar, un bronce, una armadura, una coraza, una separación con el mundo. Pero al mismo tiempo le dice, porque esa separación podría ser interpretada como una negación, le dice, debes recordar. Entonces, es posible que no puedas recordar la cara del agresor, podrás recordar el hecho, podrás recordar las emociones. Si no es así, es imposible que puedas educar a la siguiente generación en la protección que debe tener. Entonces ella, muy determinada, regresa a España y tiene que salir adelante con, no vamos, como tú has dicho, a destripar el libro, ¿no? Pero con una capacidad de resiliencia basada en varias cosas, ¿no? Se mencionó también en la entrevista anterior, basada en el paradigma de su abuelo y también basada en las herramientas que le proporciona Nura. Perfecto. Yo la verdad que son tantos. Yo te decía que el bronce tiene un sinfín de emociones y sentimientos que sería imposible cuál tocas, porque viene la confianza, la traición, el desapego, el apegarse, ¿no? Isabel Daroca tuvo síndrome, a ver, se habla mucho del síndrome de Estocolmo, de la víctima que no puede desprenderse de su victimario, ¿no es cierto? O de un hecho, ¿no? Tengo entendido, si no es así, por favor, decime que revuelvo otra vez todos mis conocimientos, o lo poco que puedo llegar a saber de ellos. Es correcto, sí. Y Isabel Daroca en ningún momento tuvo este síndrome de Estocolmo, al contrario, ella lo que siempre quiso fue seguir pegándole para adelante con este bronce que se le había entregado, con esta memoria y fundamentalmente con amor, un amor genuino que no vamos a tocar. Ella tiene a sus padres, ¿no es cierto? La relación con sus padres y con respecto a este episodio, ¿cómo se llevó a cabo? Ellos pudieron asumir, o sea, en algún momento cuando a ellos les cayó la ficha de que su hija había pasado por esta situación, ¿cómo te viste vos como autor siendo padre de Isabel Daroca? Bueno, ella no es entendida por sus padres no pueden comprender la situación. Y entonces tiene que, y a mí me permitió compaginar ciertas cosas con la construcción de un personaje fuerte. Isabel Daroca, hay que entender que a la vuelta de Irán, al regreso a España desde Irán, viene completamente destruida por todo lo que ocurre allí. Y entonces el colmo de verse sola, como mencionábamos en la entrevista anterior, en una playa después de un naufragio, es que no tengas a nadie que te pueda ayudar. Ese es el colmo. Pero me interesaba mucho que fuera así, porque si alguien tiene capacidad para continuar adelante en nuestro mundo, ese es la mujer. La mujer, de forma general. Evidentemente hay mujeres que no la tienen y hay hombres que sí la tienen, ¿no? Pero si dijéramos que de la población general de nuestros países hay que escoger un ser resiliente, esa es la mujer. ¿Por qué motivo? Porque tiene que ser resiliente todos los días. Porque o sea, generalmente... que tocaste un tema muy importante que es el vínculo más cercano que ella poseía, como sus padres ni siquiera tenía el apoyo de ellos por falta de entendimiento. No lo comprendieron, ¿no? Sus padres no lo pueden comprender, de forma que ella tiene que, se ve sola y tiene que partir sola, reconstruirse sola. Así es. O sea, por eso yo pregunto esto y me fui para este lado, porque no es más ni menos también lo que se pasa en muchas de las casas, ¿no? El adolescente o el adulto a lo mejor es con los que menos es comprendido es con las personas más allegadas.
Y a lo mejor te puede llegar a comprender aquella persona que está a millones o a cientos de kilómetros a distancia tuya. Ujú. Y son los que realmente te conocen. Por eso yo siempre con el bronce, son tantas, y te reitero esto, emociones y sentimientos, que es imposible no relacionar lo que se está viviendo en el bronce como historia, como novela, que aparte en muchos de los casos, o sea, te basas en hechos obviamente también reales, y también en relación a lo que pasa cotidianamente con cada uno de nosotros, obviamente en otra escala de situaciones, ¿no es cierto? José Manuel, yo creo que estamos llegando a la hora. eh, Vas a tener obviamente muchísima satisfacción cuando se vea la obra El bronce persistente. Eh, para mí fue realmente un regalo desde que lo recibí. Eh, y nunca he visto que un libro de un escritor independiente tuviera tanto, pero tanto, pero tanto, tanto atractivo. Y como bien dijo Lucy la vez pasada, y es una de las primeras cosas que yo también te remarqué, es lo hiciste bien desde el momento de la portada. Ya el presentar el libro con esa portada, que como te dije en una ocasión, tiene la simpleza, pero a la vez una profundidad tremenda, el poder detectar esas laceraciones, como Lucy también se vio Ujú. identificada a su madre en ese bronce. Ya ahí arrancaste increíblemente. Por eso yo quiero agradecerte muchísimo que nos des esta otra oportunidad. Yo sé que quedaron también muchas cosas. Si quedaron temas que vos quisieras tratar, por favor, tenés todo el tiempo del mundo para poder decirlo. No quisiera contar muchas cosas porque si no estaríamos contando toda la novela porque hay mucho para hablar, pero creo que una de las cosas que quedaban pendientes eran estas. Con respecto a la religión, te quiero hacer una consulta. Si alguien está interesado en esta religión, fundamentalmente los jóvenes, ¿no? Que siempre son los que más buscan, a ver dónde pueden, dónde no Ujú. pueden, buscar esa cosa de la fe, de poder. ¿Cómo se pueden encontrar con ella? Y después yo lo después lo vamos a escribir bien, cómo se escribe. Se pronuncia Bajay, pero ¿cómo se escribe? Bhaha-I. Perfecto. Bueno, en Internet pueden encontrar toda la información. Hay una página web que conecta con el Centro Mundial, que está en Israel, pero luego cada país tiene sus páginas web y también incluso con conexión a comunidades locales, ¿no? La fe bahá'í está muy extendida. Según la Enciclopedia Británica, es la segunda religión más extendida que existe. Entonces, no es una religión muy numerosa en creyentes, pero en extensión sí. De modo que en todas partes tienes Bueno, bajáis. pero por lo que vos estás manifestando y por lo que yo pude escuchar e investigar un poquitito a través tuyo, ¿eh? No soy, no me quiero hacer que estuve investigando, no, investigué a través tuyo. Eh, una de las cosas que a mí me atrapó es, más allá de la fe, porque reitero, es de muchísima fe y mucha fuerza en las oraciones, mucha fuerza, Uh-huh. es muy social. O Uh-huh. sea, es una de las religiones hasta ahora que yo he conocido que ya arrancando, que acepta todas las demás religiones, no es selectista, no es discriminadora, porque, a Uh-huh. ver, no quiero entrar en esto porque me pueden llegar a matar, pero vamos a ser realistas. O sea, el catolicismo tiene su gran parte de discriminación, muchísimo, y así puedo ir a cada uno de ellos, de alguna que otra religiones. No por esto quiero ofender a nadie, ¿sí? Pero yo veo que dentro de la religión Bahá'í esto no sucede, sino que veo una amplia mentalidad
y la aceptación no solamente de las otras religiones, sino que respetan al ser humano en todas sus facetas. Obviamente, bueno, uno escapa de siempre aceptar a lo que es delinquir o dañar a otro ser humano. No estoy hablando de eso, quiero que se me interprete, ¿no es cierto? Pero que acepta absolutamente esa elección del ser humano y esos valores que el ser humano puede llegar a tener. Y acá es donde yo quiero hacer la diferencia, y por eso me llamó tanto la atención cuando se la nombraba como religión, porque comúnmente uno está acostumbrado que las religiones siempre tienen esa mirada, no sé cómo decirlo, de yugo, ¿no? Contra algunas que otras poblaciones que escapan fuera de lo moral, lo ético que le puede llegar a dar su religión. Y yo veo que en el Bahá'í esto no sucede. Obviamente que después dentro de la población Bahá'í también hay diferentes individuos, como pasa en todas las religiones, que a lo mejor su cabeza no está lo suficientemente abierta, pero eso no es la base del Bahá'í. O sea, en cada religión después el individuo lo va a tomar de diferentes maneras, pero la base es la amplitud mental y espiritual de aceptar a tu prójimo como lo que desee ser, como lo que quiera ser, siempre y cuando obviamente se repudia el tema de lo que es violencia y todo eso, ¿no es cierto? Eso lo estoy descartando, pero creo que se hace entender lo que quiero decir, ¿no? Es como que, no sé, es como que abrazan al ser humano en su totalidad en todo lo que quiera ser y manifestarse. Y eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención, y por eso esto digo de los adolescentes, ¿no? Que es cuando empiezan a buscar, ¿y para dónde voy? No saben para qué lado ir. Bueno, también es una buena opción para que se empiece a investigar y a lo mejor empezar a encontrar valores en ellos mismos para empezar a fortalecerlos. O aquella persona que está media tambaleante, que no saben para qué lado ir, y bueno, es bueno que puedan empezar a investigar. José Manuel, millones de gracias por estoy media fantasmal, ¿viste? Desaparezco y desaparezco, estoy media así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Te quiero un montonazo, de corazón te lo digo, gracias por aceptar esta segunda propuesta. Ya te vamos a poner acá como, che, si te pones como columnista, ya que estamos, o sea, está Laura Casamayor, que como yo somos compañeras de trabajo, o sea, conducimos las dos, no tenemos un columnista. Podrías meterte, José Manuel, como columnista en Artevisión una vez por semana, cada 15 días, una columna. A ver, pensé, sí, Laura Casamayor, bueno, mirá, le estoy tirando acá, lo estoy metiendo en el horno. O sea, con un columnista no tenemos en Artevisión. O sea, a ver, cada 15 días, una columna, como en el diario, ¿por qué no? ¿Viste? La columna de José Manuel Postreón. Y tener, no sé, tu media hora si querés, no sé, de algo, una horita. Yo te lo propongo, en Artevisión tenés un lugarcito. Cuando vos quieras... Hablaremos con nuestro amigo Luismi para que nos dé motivación para contar chistes. Sí. Con Luigi, bueno, Luigi ya está. Mira, acá lo tenés. Ya, viste, te sacamos el humor. Bueno, José Manuel, gracias de corazón. Te quiero un montonazo y nada, un beso gigante. Si querés despedirte, te dejo, dale. Únicamente decir que es un honor siempre estar en Artevisión. Desde luego ese programa, permíteme que lo diga de esta forma y sé que no te va a gustar demasiado oírlo, pero debo decirlo. Creo que es el programa de charla y entrevista mejor que existe. No he visto ninguno parecido. Gracias. Y los he visto en varios países y ninguno es como este, ninguno en absoluto. Hecho con mucha intuición, con mucho amor, con mucho cuidado por el detalle. Y ciertamente no solamente es un honor, sino que es un placer poder estar aquí. O sea que me estás aceptando ser columnista de Artevisión. O sea, ¿ves, Laura? Tenemos columnista, Laura. O sea,
Ya está, se larga oficialmente. José Manuel Ponce de León va a empezar a hacer una columna. No le digo todas las semanas por él trabaja y mucho. Este hombre labura a más no poder, a más no poder. Ya no lo dejo ofertas de hablar al trabajo columnista. gratuitas. No lo dejo hablar al columnista. Cada 15 días nos va a hacer una columna José Manuel Ponce de León para Arte Visión. Ya está, José Manuel. O sea, bueno, Laura, tenemos compañeritos de trabajo. Somos 3 ahora. Te quiero mucho, José Manuel. Lo mismo. Gracias. Bueno, A pensalo. Después hablamos con el jefe que te pase el cheque. Pero bueno, eso después hablamos. ¿Sí? Te quiero mucho. Nos estamos hablando. Gente, me despido. José Manuel Ponce de León, acá presente. Y el lunes que viene no sabemos, yo nunca saben cómo me disparo. Ustedes, miren, me vestí de gaucha, ¿se dan cuenta? Vengo con mi poncho, medio poncho, no es un poncho entero, con mi cruz de las Malvinas, acá, así que bien de gaucha, bien de Argentina, desapareciendo y apareciendo como todo argentino también. Pero bueno, gente, no digo más nada. Un beso grande a todos. José Manuel, te adoro. Nos vemos, gente. Nos vemos el lunes también. Chao, hasta luego. Hasta luego.